trabaja en mí. Y hazme solo para ti. Sana mis heridas y mis inclinaciones con tu gracia. ¿Quién como Dios, misioneros? Un abrazo en el Señor. Espero que estén muy bien. Un abrazo gigante. He estado orando mucho por ustedes y preparando este hermoso tema que vamos a compartir hoy. Bueno, mi nombre es Noemi Ramírez Gómez. Con la ayuda de Dios vamos a hablar y con el permiso de la Virgen María vamos a compartir este tema sobre el carácter. Bueno, pero antes de empezar a hablar sobre el tema, yo quiero que hagamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponer todas nuestras potencias, vamos a quitar nuestro cuerpo. Bueno, te pido, Santísima Virgen María, que seas tú quien dirijas esta charla, quien dirijas lo que voy a hablar, lo que voy a decir. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que quites toda nulidad, que haya en nuestro entendimiento todo tapujo, que fortalezcas nuestra voluntad para que busque el bien, para que todo lo que escuchemos hoy, lo que aprendamos hoy, lo podamos poner en práctica. Te pido, Santo Ángel de la guarda mío y de todas las personas que están viendo y escuchando estas charlas, que nos ayudes a escuchar, que nos ayudes a guardar en el alma todo lo que vamos a aprender en esta charla y en estos talleres que están haciendo y que estamos haciendo todos sus misioneros. Mi amado Jesús, que tú quedes siempre presente en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestro actuar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, misioneros, el tema que vamos a abordar hoy tiene muchísimas cosas para desarrollar, muchísimos temas, pero la idea es darles un pequeño o un gran esquema, ¿cierto?, de lo que es el carácter. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es el carácter, qué origina el carácter, qué va formando y conformando nuestro carácter y cómo empezar a trabajar, a desarrollar y a educar nuestro carácter. Entonces vamos a empezar a desarrollar un poquito todo eso. Bueno, este tema, digamos que lo desarrolla muy bonito y muy bien Rollo Marín, que también obviamente trabaja y está muy basado en Santo Tomás de Aquino, y muchas de las cosas que también que les voy a compartir están en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Entonces también de nuestros santos San Agustín, Santa Catalina de Siena, o sea, de todos los santos y muchísimos santos y autores de la iglesia han hecho aportes muy buenos sobre todo ese tema que compone, que comporta y todo lo que influye sobre nuestro carácter, ¿cierto?, sobre el desarrollo de nuestro carácter y nuestra personalidad. Entonces vamos a empezar un poquito a definir qué es el carácter, ¿cierto? Dos clases anteriores les estaban hablando y ustedes vieron un poquito sobre los temperamentos y conocieron sobre los temperamentos y conocieron que los temperamentos hacían parte, era algo biológico, hacía parte de nuestra constitución y que veníamos con ellos desde el nacimiento. Pero el carácter, por el contrario, este se va modificando con el trabajo y con la educación que nosotros vamos haciendo con nuestro temperamento, ¿cierto? Con el temperamento que nacemos, que lo vamos educando, lo vamos formando. ¿Qué es el carácter? El carácter es esa forma o ese modo habitual de ser del ser humano. Es esa marca. O sea, es como una etiqueta, por decirlo así, como tenemos una etiqueta, es esa marca, es ese sello moral que tiene el ser humano, que tenemos nosotros. Es un conjunto ordenado de los hábitos operativos, prácticos, afectivos, cognitivos, conductuales, ¿cierto? Entonces, digamos por resumen, que el carácter es, por decir, esa marquita o ese sello personal que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Porque uno puede decir Noemi, pero bueno, son los mismos hijos, están del mismo papá, están en el mismo colegio, incluso muchos de ellos tienen el mismo temperamento, pero ¿por qué son tan diferentes? Por el carácter. Su carácter hace que sean diferentes. Y Noemi, entonces, ¿qué es lo que hace que ese carácter sea diferente? Muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Vamos a mirar como el origen y qué va conformando y qué va aportando a nuestro carácter.
empecemos con el nacimiento, ¿cierto? Digamos que desde el nacimiento, nosotros, como hablábamos antes, en el temperamento, pues nacemos con él, pero en el carácter, nosotros recibimos en nuestro nacimiento una herencia, ¿cierto? Lo que llamamos una herencia intergeneracional, ¿cierto? Una herencia de nuestro papá, de nuestra mamá. Recibimos muchísimas cosas que no nos determinan, pero sí nos pueden ir inclinando a muchas, nos inclinan a virtudes o también nos pueden inclinar a vicios, ¿cierto? Y muchos factores externos que pasan afuera, externamente, hacen que esa inclinación o caiga, ¿cierto? Que yo caiga y vaya creando un vicio, ¿cierto? O que por el contrario fortalezca una virtud, ¿cierto? También, ¿qué otros aspectos tenemos ahí? Bueno, en el nacimiento también obviamente tenemos nuestros padres tienen una influencia supremamente fuerte sobre la formación de nuestro carácter, ¿cierto? Sobre la educación de nuestros temperamentos, y muchísimo de lo que nosotros somos, digamos que se lo heredamos, no solamente por herencia, sino también por la formación que ellos nos dieron. El ambiente, ¿cierto? El ambiente, la parte física, la alimentación, la higiene, todas esas partes, todo eso también influye sobre nosotros. ¿Cómo así? No, amiga, muy sencillo. Bueno, digamos que yo vivo acá en Colombia, y las personas pongamos la región de Antioquia y la región de la costa, son muy diferentes en su personalidad, ¿cierto? Digamos que en la costa les gusta mucho bailar, y les gusta mucho la alegría, son así muy extrovertidos, ¿cierto? O sea, su clima les permite ser así, su clima les ayuda a eso. Por el contrario, en Bogotá, que es clima frío, que es más tranquilo, las personas son más tranquilas, son más calmaditas, ¿cierto? Aquí en Antioquia, es una región muy montañosa, entonces hay muchísimas montañas, y digamos que las personas que vivieron aquí, que se desarrollaron aquí, tenían que desarrollar muchas habilidades porque tenían retos de transportar en montañas, retos de cultivar en una montaña, o sea, su geografía los desarrolló que fueran de iniciativa, que fueran, se utiliza aquí mucho una palabra berraquitos, ¿cierto? Berracos o fuertes, ¿cierto? Para poder enfrentar los obstáculos. Todo eso también va influyendo sobre nuestra personalidad. Obviamente sobre nuestro carácter eso no nos va a determinar, ¿cierto? Porque pues vamos a ver gente en la costa que puede ser tranquila, que no le guste bailar, ¿cierto? Pero eso también influye un poquito. La alimentación. Una persona, un niño que esté mal alimentado, que esté desnutrido, no va a tener también todas las capas, no va a tener la oportunidad, ¿cierto? Va a tener menos oportunidades, por decirlo así, de desarrollar toda su esencia y todo su potencial. La higiene, ¿cierto? O sea, muchísimas cosas del ambiente externo va influenciando muchísimo sobre nosotros. Las amistades, es increíble, pero las amistades influyen mucho, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Yo creo que aquí es muy importante también que nosotros evaluemos cómo eran nuestros amigos en la adolescencia. Eso vayan influenciando, si ustedes son jóvenes, con mayor razón pongan ojo a sus amigos. Las amistades van influenciando muchísimo sobre nosotros, porque uno ve en jóvenes, nada, es muy sencillo, usted va por la calle, usted ve un joven, o un grupito de jóvenes, y usted ve que uno tiene la camisa negra y él tiene unos Converse y uno está peinado para un lado, y usted mira y todos están igualitos. Uno dice, Dios mío, quieren ser diferentes pero son igualitos. Usted va por la calle y ve una niña con un shortcito, la otra con el cabello largo, liso, y usted mira y todas están igualitas. O sea, miren cómo influye, incluso la amistad va definiendo y nos va guiando, ¿cierto? Digamos que nosotros como misioneros decimos que vamos a ir uniendo comunicación de espíritus y van guiando, ¿cierto? Por un mismo camino. Ahorita más adelantico les voy a hablar un poquito sobre esto, sobre las amistades y tener amistades en Dios, amistades santas, ¿cierto? Amistades que nos ayuden a construir. Obviamente el colegio también influye muchísimo sobre nuestro carácter, sobre lo que nosotros somos en nuestro carácter. El colegio, yo siempre he dicho, digamos que yo me muevo mucho en el campo de la educación por mi trabajo, que amo con todo mi corazón, y es impresionante, pero
ustedes escuchan o si ustedes hacen memoria y usted dice, no, yo ya no creo en Dios, no, yo ya no creo en la iglesia, yo ya no creo en los principios, es porque un profe te dijo que Dios no existía, es porque un profe te dijo, la religión es el opio del pueblo, empezó a darte un montón de cosas y sin querer o queriéndolo empezó a influir en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de ser y fue imprimiendo en ti, digamos que dándote un poquito. Entonces miren cómo qué impresionante, o sea, como de todo lo que vemos, lo que recibimos, lo que tenemos, vamos formando y vamos creando un hábito en nuestra manera de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer las cosas. Por eso es tan importante cuidar muchísimo las cosas pequeñitas, lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo hablo. No es que yo ya soy adulto, yo que voy a cuidar por Dios. Pero si estás escuchando esto y a medida que yo te voy diciendo, tú vas diciendo, yo ya sé por qué tengo este vicio, yo ya sé por qué estoy haciendo esto, yo ya sé. Entonces empieza a notarlo, porque el Señor te está mostrando y podemos empezar a cambiar. No podemos olvidarnos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma, decía Santo Tomás de Aquino. ¿Eso qué quiere decir? Que para Dios no es nada imposible, ¿cierto? Y que Dios con su gracia puede en nosotros cambiar vicios por virtudes, puede modificar y ayudarnos a que nuestro carácter lo oriente. O sea, todos queremos ser santos, entonces tenemos que orientar nuestro carácter, nuestra personalidad a la santidad para llegar al cielo. Bueno, otra parte que influye muchísimo en nuestro carácter son las experiencias. Las experiencias que nosotros hemos vivido, digamos como misioneros, hay muchas cosas que nos han hecho heridas, ¿cierto? Hay experiencias que hemos vivido que han sido agradables y que tenemos un recuerdo agradable en nuestro corazón y que dice qué rico vivirlo. No, yo me acuerdo en el colegio, no, eso en el colegio era una cosa impresionante. O yo me acuerdo cuando iba a tal retiro, yo me acuerdo cuando viví. O sea, todas esas experiencias van también dejando que hemos vivido, van dejando un sello personal en nosotros, en nuestra forma de ser. Pero también las experiencias desagradables, ¿cierto? Muchos de nuestros miedos son porque vivimos una experiencia desagradable. Muchos de lo que nosotros a veces decimos, no, es que yo tengo complejos o yo tengo una herida, una herida grandísima en mi corazón, eso propició por una experiencia desagradable que yo viví y que yo guardé en mi corazón. Digamos que ahí, ¿quién hace todo eso? Noemi. Eso... Nosotros somos una cosa hermosísima, ¿cierto? Porque nuestra memoria nos ayuda muchísimo a guardar nuestros recuerdos. Pero la cogitativa, que es un sentido interno del alma, ordena esos recuerdos en forma, según la carga emocional que nosotros vivimos, ya sea buena o ya sea mala, él empieza a organizar esos recuerdos en nuestra memoria. Entonces, por eso hay recuerdos que nosotros tenemos muy vivos, ¿cierto? Que nos marcan mucho, que uno dice, yo voy a hacer eso, pero no se acuerda de algo que vive y no, yo no lo voy a hacer, no, mejor no lo hago. Por ejemplo, una persona que tenga miedo a hablar en público, es porque posiblemente en el colegio, en la escuela, iba a hacer una exposición y se burlaron de él. Y entonces él tiene guardadito ese recuerdo ahí en su corazón y cuando le toca hablar en público, él siente miedo porque se acuerda de eso que le pasó. Entonces, esto de las experiencias vividas también son muy importantes, marcan muchísimo y es muy importante identificarlas. Y si no las identifico, porque también la memoria puede hacer que si tiene una carga muy dolorosa sea imperceptible, pero ¿quién hace que tengamos una luz fuerte para poder ver todas esas cosas que mueven en nuestro carácter, en nuestra personalidad y que tenemos que empezar a transformar? La gracia, ¿cierto? La gracia del Señor, las gracias espirituales nos van dando esa lucecita y nos van iluminando. O sea, miren, pídanle mucho al Espíritu Santo, muchachos, mucho, que el Espíritu Santo empiece a iluminarnos y irnos mostrando que tenemos que trabajar. Bueno, entonces hasta aquí vamos. ¿Qué es el carácter? ¿Qué origina o qué todos los aspectos que van ocasionando y que van alimentando, por decir así, nuestro carácter, ¿cierto? Lo van originando. Ahora podemos pensar, decir, bueno, no, entonces, ¿cómo es el carácter? ¿Cómo tiene que ser un carácter? Nuestro carácter ideal,
¿Cuál debe ser nuestro modo de actuar? Si nuestro carácter es nuestro modo de actuar, nuestro modo de ser habitual, es esa marca que nosotros tenemos. Hoy dice, es un conjunto ordenado de hábitos, ¿cierto? Que yo practico, que yo amo, que yo vivo, que yo conozco, que yo hago. Entonces, ¿cómo deben de ser? Deben de ser como lo vieron los santos. Deben de ser perfectos. O sea, si yo tengo mi carácter bien ordenado, bien definido, bien claro, voy a llegar al cielo. Voy a ir a Cristo, voy a ir al cielo. Entonces miren eso tan importante y todo lo que ustedes están conociendo, ¿cierto? Todo lo que ustedes están aprendiendo a conocimiento de sí mismo. Este es uno de los pilares más grandes que podemos tener para orientar y llevar nuestro carácter a la santidad y a la perfección. Entonces, ¿cómo debe ser un carácter? Psicológicamente debemos de estar equilibrados, ¿cierto? Emocionalmente, ¿cierto? Digamos que debemos de tener una afectividad estable, ¿cierto? No hablar de inteligencia emocional, sino de una educación afectiva, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Educar nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros sentidos, darles una educación, que todas esas pasiones que tenemos que son tan buenas, que son tan lindas, las orientemos a la virtud, las orientemos al correcto modo de actuar y de ser, ¿cierto? Una inteligencia aguda, clara, firme, que siempre llega a la verdad, que siempre vaya a la verdad. Una voluntad férrea, intachable, fuerte. No es mi Dios mío, sí señores, pero eso lo podemos hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito. Les voy a explicar un poquito cómo desde el entendimiento, desde nuestras potencias, tenemos potencias superiores, potencias inferiores, listo. Entonces vamos a mirar un poquito cómo desde esas potencias yo puedo empezar a trabajar y a fortalecer mi carácter. Bueno, ya ustedes vieron y ustedes saben que nosotros tuvimos una herida con el pecado original, ¿cierto? Que el pecado original nos hizo una herida a nosotros y que nosotros tenemos potencias superiores y potencias inferiores. En las potencias superiores tenemos voluntad, entendimiento y memoria. En las potencias inferiores tenemos nuestras pasiones, sentidos y emociones. Están ahí. ¿Qué pasaba? Antes de que pecáramos, ¿cierto? Digamos que teníamos el carácter y nuestros temperamentos eran perfectos, o sea, teníamos el temperamento, o sea, teníamos el colélico, sanguíneo, el flemático, el melancólico, eran perfectos, y por ende nuestro carácter, que también está con todo el ambiente, o sea, el carácter es el que educa, el que le da al temperamento y lo orienta a la santidad y lo orienta al bien y no deja que se incline tanto al vicio. Nuestro carácter es el que aprieta la correa y dice, hey, ¿para dónde va? Vamos para el cielo, vamos para la santidad, ¿cierto? Antes todo esto está equilibrado, estaba perfectamente bien estable, entonces nuestras potencias superiores mandaban y gobernaban a las inferiores, le decían por dónde ir, qué tener que hacer. Con el pecado original ya saben que tenemos y tuvimos una herida, ¿cierto? Y una de esas heridas, tuvimos muchísimas heridas, una herida en el corazón, en las mujeres tuvimos heridas en el corazón, el hombre en la carne, tuvimos la herida de la malicia, las heridas en la concupiscencia. Bueno, Santo Tomás de Aquino desarrolla este tema hermosísimo, acá no se los voy a profundizar, perdimos nuestros dones naturales, sobrenaturales, preternaturales, ¿cierto? Pasó muchísimas cosas en nosotros, pero una de las heridas que tuvimos fue la herida de la integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras potencias inferiores, sentimientos, emociones y pasiones, pasaron a mandar a nuestras potencias inferiores, ¿cierto? Por decir así, a gobernarlas. Es como un caballo y un jinete. El jinete son las potencias superiores y el caballo las inferiores. ¿Ustedes se imaginan cómo sería donde el caballo le dé por mandar al jinete? Así estamos nuestra alma, así está nuestra alma, y eso fue una herida que nosotros tuvimos. ¿Qué es la santidad? Volver a establecer y a ordenar esas potencias. Entonces, ¿por qué les voy a explicar acá un poquito sobre nuestras potencias superiores y un poquito de las inferiores? ¿Cierto? Cómo empezar a trabajarlas, y en las inferiores, en las pasiones, cómo trabajarlas según nuestros temperamentos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar un poquito. A ver, hay que tener muy claro que el entendimiento busca siempre la verdad, ¿cierto? O sea, el entendimiento, el fin del objeto del entendimiento es ir a la verdad, es llegar a la verdad, es buscar la verdad. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros frente al entendimiento? Formarnos.
formarnos en la verdad, para que el entendimiento le muestre a la voluntad siempre el bien perfecto, siempre la verdad, y la voluntad la siga. Entonces, aquí es muy importante una formación correcta, no formarnos en los errores. Ojo, el error es una enfermedad del entendimiento, o sea, no formarme en comunismos, en socialismos, en ideologías de género. Ustedes, si son del colegio y están recién graduaditos o de la universidad, con seguridad recibieron toda esa formación, porque esa es la formación que se da en los colegios por un método que se llama el constructivismo, ¿cierto? Que a través del constructivismo la educación da la ideología de género, da el socialismo, da el marxismo, da el ateísmo, porque lo primero que hacen es sacar a Dios de la iglesia, que es a Dios de las iglesias y de los colegios. Es un plan incluso estratégico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a formarnos en la verdad, ¿cierto? Empezar a buscar a lectura y a empezar a formar y a quitar y a purificar nuestro entendimiento de esos errores. Segundo, muy importante, la lectura espiritual, muy importante. O sea, nosotros siempre hemos de tener, y más como misioneros muchachos, la lectura espiritual. ¿Cómo debemos empezar? Pues obviamente, pues digamos que en orden de jerarquía está la Biblia, ¿cierto? O sea, la palabra de Dios, con tan solo leerla ya Él empieza a sanar en nosotros y darnos luces. O sea, uno lee y uno hace una lección divina bien hechecita y el Señor empieza a mostrarle a uno y decirle: estás fallando, uy, mira por acá, uy, mira por acá, ay, mira eso que te pasó. A veces hay lecciones que uno hace y uno dice: Señor, quedé súper triste, quedé súper mal con esta lección. Entonces la lectura espiritual, el evangelio, la lectura de los santos, o sea, ver cómo santos sí fueron capaces de gobernarse a sí mismo y llevar sus pasiones, llevar sus emociones y desarrollar un carácter tan fuerte. Uno mira, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. A mí esa mujer me impresiona, o sea, me impresiona el carácter tan decidido. A ella no le gustaban los leprosos, pero ella tenía claro que quería amar a Cristo, ella tenía claro que quería ayudarle a los pobres, así que no le importó y se fue una voluntad decidida, radical. Santa Juana, una niña chiquita, delgadita, flaquita, tener que gobernar a hombres gigantes, a soldados grandes, gobernar para liberar a todo un país. Ustedes se imaginan el carácter de esa mujer, el temple de esa mujer para poder gobernar a un país entero, la confianza en Dios que esa mujer tenía, muchachos. ¿Sabes qué? San Juan Bosco, trabajar con niños y con jóvenes de la calle. Si a veces uno escucha decir ahorita en esa cuarentena a los papás que dicen: no, Dios mío, pobres profes, ¿cómo hacen los profes? Yo a veces soy que me enloquezo aquí con todos mis niños, los quiero mucho, pero eso yo no sé qué hacer con ellos. Dios mío, si eso es con 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Ustedes imaginan con San Juan Bosco, con muchísimos jóvenes de la calle que tenían todos los vicios que usted quería y que tenía que educarle su carácter y que tenía que formar su carácter, con vicios de impureza, de drogadicción, con vicios de pereza, de malicia, mal hablados, vulgares, y los tenía que educar, tenía que formar su carácter. ¿Usted se imagina cómo era este hombre para poder hacer eso, para poder llegar allá? Hay muchísimos santos, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, ahora tenemos nuestro santo actual que estamos estrenando, Santico Carlo Acutis. Ese joven, un joven del siglo XXI, un millennium impresionante, un santo millennium, todo lo que él hizo, todo lo que él fue, y logró llevar esa personalidad al cielo. Entonces, miren qué lindo, por eso es tan importante la lectura espiritual de los santos, porque le da a mi entendimiento, a mi voluntad, a mi imaginación, a mi memoria, un objeto. O sea, le dice: hey, ellos son personas como usted, y si ellos lo pudieron hacer, usted también lo puede hacer, usted también lo puede lograr. Entonces, eso hay que hacerlo con muchísima fuerza, formarnos, ¿listo? Formarnos bien, lectura espiritual, lectura de los santos, también obviamente formarnos en nuestra fe, ¿cierto? En nuestra doctrina, en teología, en moral. La formación en moral es impresionante, me encanta la moral porque da unas luces impresionantes y forma la conciencia impresionante. O sea, no permite que tengamos una conciencia escrupulosa o una conciencia nublada o una conciencia que tenga errores, ¿cierto? Nos lleva a una conciencia verdadera, ¿cierto? Y nos forma también muchísimo. Bueno, en la voluntad.
hay muchísimos, Santa Catalina de Siena y San Agustín habla de muchas heridas, ¿cierto? O enfermedades de la voluntad, que son la pereza, el odio, la mediocridad, dejar las cosas iniciadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con la voluntad? No dejar nada iniciado. No de mí, yo soy de temperamento sanguíneo, yo empiezo una cosa aquí, la dejo, empiezo otra cosa aquí, la dejo, no, yo soy flemático, a mí, no, es que yo ni la empiezo, yo la dejo, no, yo me quedo pensando, soy empezar y nunca empiezo, o no, es que no de mí, yo, hoy sí, no, a mí me da miedo, no, yo no empiezo, soy melancólica, no, yo no sé qué hacer, ¿será que sí? ¿Será que no? Lo que hago, o empiezo y como que en el caminito me da, no, como que mejor no, y lo dejo ahí. Entonces, o el colérico, no, pues yo empiezo el colérico le puede pasar, ¿cierto? Que empieza las cosas y las termina así súper rápido y no las perfecciona, también le puede pasar. Entonces uno porque sea colérico termina todo, a veces también pasa, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo lo empiezo, lo termino. ¿Cómo hago con esto? Con las cosas chiquitas, con las cosas pequeñas, las voy haciendo, ¿cierto? Voy trabajando, voy haciendo todo esto. No dejar las cosas mediocres, no acostumbrarme a hacer las cosas así rápido, no, son una tarea, no, eso así como sea, no, la hago bien hecha, la hago con la misma tarea para el colegio, para la universidad o en mi trabajo, si lo voy a hacer y lo voy a hacer bien hechecito, como lo hacían los santos, haciéndolo con todo el corazón, ¿listo? La idolatría, esto también puede ser un error en la voluntad, decía San Juan de la Cruz, una frase muy linda, decía, el caminante, no sea que el caminante se quede contemplando las flores del camino y se le olvide la meta para donde iba. No sea que nosotros nos quedemos contemplando las flores del mundo, los vicios, las tentaciones, todo lo que nos muestra el mundo y se nos olvide para dónde íbamos, que era para el cielo. A mí esa frase me encanta y me parece muy linda de San Juan de la Cruz. Entonces, en la voluntad, tener muy claro las metas, tener muy claro para dónde voy, lo que quiero hacer y el objetivo. Ahí puedo decir, voy a tener un plan de vida, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Bueno, me he dado cuenta, ya más adelante ustedes van a ver cuál es el vicio dominante, van a aprender a tener. Entonces, voy a hacer un plan de trabajo, voy a trabajar en esto, un plan de trabajo realista. No se ponga cosas que usted no puede cumplir, ponga cosas sencillas, cosas que usted pueda cumplir, incluso eso le va ayudando a usted a trabajar la voluntad, ¿cierto? Cada uno, como se va conociendo, se va poniendo sus metas. Para poder crear un hábito, pues ya les voy a explicar un hábito, o aquí una vez se los explico, usted tiene que hacer los actos varias veces, seguidos, para poder ir creando un hábito. Entonces, por eso es tan importante que usted no coja tampoco todo a la vez, coja una vez, voy a trabajar esta virtud, voy a trabajar en este vicio, voy a luchar por esa virtud, entonces voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a trabajar acá y empiezo y por ahí me voy, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir y ya les voy a explicar lo de los hábitos y las pasiones, ¿listo? La memoria. Nuestra memoria debe ser fiel a la realidad, ¿cierto? Ese es el objeto de la memoria, fiel a la realidad. ¿Qué tenemos que hacer aquí, muchachos, con nuestra memoria? Nuestra memoria influye muchísimo en nuestra personalidad, ¿cierto? En nuestro carácter, porque lo que les explicaba ahorita, los recuerdos malos que yo tengo, ¿cierto? Van muchas veces creando en mí o influyendo en mí, incluso los vicios se alimentan de la memoria. Un drogadicto, él recuerda el placer que sintió cuando consumió drogas y va otra vez a consumir drogas. Un problema de impureza, recuerdan esos problemas de impureza y va otra vez, o sea, la memoria mal encaminada, ¿cierto? Puede alimentar mis vicios. Entonces, eduquémosla de forma que alimente pero mis virtudes, que me lleve al cielo, que me lleve a la realidad. Muchas veces también con la memoria nosotros guardamos recuerdos y tenemos muy buena memoria de lo malo, de todo lo malo que me pasó, pero de lo bueno lo olvido. Entonces aquí hay que no tener tan buena memoria para lo malo. O sea, lo malo, así como el sanguíneo, se me olvidó, lo dejo y ya, y no le presto atención y me quedo ahí pensando en eso, lo que pasó y listo, ya no hay nada más que hacer ahí y voy a recordar las cosas buenas. Gratitud, dar gracias a Dios, aprender a decir gracias, aprender a recordar, eso va ayudándome mucho en mi alma y me va a evitar, muchachos, heridas.
Me va a evitar heridas en el corazón y en el alma si yo aprendo a dar gracias, si yo aprendo a recordar las cosas buenas. A veces también nosotros empezamos en nuestra memoria y nuestra imaginación, porque eso todas trabajan juntitas, aquí no nada separadas, empiezan a alimentarnos, y muchas veces muchos de nuestros problemas están más en la imaginación que en la realidad. O por la noche me pongo a llorar y a llorar por cosas que nunca pasaron, y me quedo pensando un montón de cosas que nunca pasaron, como le puede pasar al melancólico, ¿cierto? Y sin querer queriendo, eso va también marcando una marca en mi carácter, ¿cierto? Cuidado con lo que pienso, porque puedo terminar actuando así. Mis pasiones. Las pasiones tenemos que aprender a educarlas, a encaminarlas, a encarrilarlas a la virtud, a la santidad. Santo Tomás de Aquino básicamente, bueno, hay muchísimas pasiones, ¿cierto? Pero Santo Tomás de Aquino básicamente se las voy a explicar desde dos apetitos. Y incluso él dice cuáles de los dos temperamentos tienen, digamos, que una herida más fuerte acá. Tenemos el apetito concupiscible. El apetito concupiscible, Santo Tomás de Aquino ubica el amor, el odio, el deseo, la aversión, el gozo, la alegría, la tristeza, ¿cierto? Y él dice que esas pasiones nosotros las debemos de educar con la templanza. O sea, la virtud de la templanza, todos me modera y me educa estos apetitos concupiscibles, esas pasiones que están ahí. No, mis pasiones son malas, no, son buenas, ¿cierto? Pero porque a veces, sí, pero el pecado original, acuérdense que el pecado original nos hizo una herida y muchas veces esas pasiones se pueden convertir en un vicio, ¿cierto? Entonces yo ¿cómo las muero? ¿Con qué virtud las muero? Con la templanza. La templanza me modera los gozos, la templanza me modera el deseo, la templanza me modera la alegría, ¿cierto? Y me va empezando a educar y a trabajar correctamente esas pasiones. El padre Pablo Ricardo dice que el temperamento sanguíneo tiene una herida más fuerte desde esas pasiones o desde ese apetito concupiscible, por eso es que el sanguíneo muchas veces tiende más a la parte sexual, a la alegría, que ustedes lo vieron también cuando les explicaban el temperamento, a ser imprudente, a ser una alegría que a veces lastima a los otros, daña a los otros, ¿cierto? Entonces miren qué lindo cómo es cierto ese apetito hizo una herida más fuerte en el temperamento sanguíneo, en este temperamento activo. Y el temperamento irascible, ¿cierto? Tiene las pasiones de la esperanza, la desesperanza, el temor, la audacia, la ira. Ese temperamento esas pasiones buscan un bien arduo, o sea, algo que es difícil de conseguir. Esas pasiones me mueven, o esas emociones me mueven a alcanzarlas, me mueven a llegar allá. ¿Cómo las debo trabajar? A ver, ¿por qué les estoy explicando todo eso? Porque todo esto va poniendo un sello y va trabajando en mi carácter, en mis temperamentos, y yo puedo ir educando y formando mi temperamento. Estos apetitos o estas pasiones se deben trabajar con la virtud de la fortaleza. La fortaleza empieza a educarlas y empieza a trabajarlas y empieza a irlas haciéndome fuerte para luchar por el bien, fuerte para buscar el bien y fuerte para negar el mal, para alejarme del mal, para alejarme de lo que me hace daño. Para ya concluir todo ese tema que estábamos hablando del carácter, de la educación y la formación en el carácter, vamos a hablar brevemente, ¿cierto? Porque más adelante ustedes van a hablar de la virtud y van a hablar de muchísimas otras virtudes y cómo empezar a trabajar en ellas, pero brevemente sobre el hábito y la virtud, ¿cierto? Nosotros como seres humanos normalmente vamos creando hábitos en nuestra conducta, en nuestros comportamientos cotidianos. Estos hábitos se convierten en algo repetitivo, en algo habitual, en algo que hace parte de nosotros y pueden ser hábitos buenos o hábitos malos. Estos hábitos buenos que yo voy haciendo libremente, ¿cierto? En unión a mi entendimiento, a mi voluntad consciente de lo que estoy haciendo, se pueden convertir en mundo los llamaría en un valor, ¿cierto? Hay muchas personas que tienen hábitos buenos, el deporte, un deportista tienen hábitos de estar entrenando para poder alcanzar sus metas, para ganar una olimpiada, para ir a un torneo, para ir a una final de un torneo. Ellos crean hábitos deportivos increíbles para poder conseguir lo que ellos quieren, ¿cierto? Ahí es un hábito bueno y se puede convertir en un valor. Cuando nosotros los cristianos hablamos de virtudes, cuando ese hábito bueno que está hecho libremente, yo lo uno a Dios.
Yo lo uno a un fin último, a un fin supremo, lo elevo al cielo, lo uno a Cristo. Por eso nosotros los católicos hablamos de virtudes, no de valores, sino de virtudes, porque esos actos buenos los vamos a llevar al cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para crear y fortalecer nuestro carácter? Acuérdate, nuestro carácter es ese modo habitual de vivir, ¿cierto? Ese es ese sello, esa impresa, esa forma en que educamos nuestros temperamentos. ¿Cómo lo educamos? Con la virtud. Esa es la mejor forma de educar nuestro carácter, de trabajar en nuestro carácter, de conseguir que ese carácter regule, que ese carácter eduque nuestros temperamentos, que ese carácter nos ayude a llegar al cielo, ¿cierto? A través de la virtud. También hay hábitos malos, ¿cierto? Que se pueden convertir en vicios, ¿cierto? Es cuando nosotros decimos que tenemos un vicio. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es el plan de trabajo? Ustedes primero empezar a identificar cuál es el vicio en el que ustedes más caen, con más frecuencia, y empezar a hacer un plan de trabajo donde se haga actos repetidos, muchísimo, constante. Si usted falla, o sea, no puede fallar, tiene que ser repetidos, hacerlos libres, es decir, que usted quiera hacerlo, que usted desee con todo su corazón, que usted entienda por qué es tan importante esa virtud. Por eso es tan importante leer sobre esa virtud, pedir ayuda de los santos, buscar los santos que vieron esa virtud, para también empezar a formar el entendimiento y, lo más importante, estar en gracia de Dios, ¿cierto? Estar en gracia de Dios para que el Señor me regale las gracias, y Él está con las manos abiertas, dispuestas a darnos todo lo que necesitemos para trabajar en la virtud, para crear esas virtudes y poder llegar al cielo, poder trabajar en nosotros, en nuestro carácter. Bueno, y después de Dios, básicamente, hermanitos, esto es, ¿cierto? Esto es todo lo que es el carácter, de dónde salió, el origen, la educación, la formación en y cómo llegar al cielo, ¿cierto? Tener el carácter y el temple de los santos que no les importó los obstáculos, como el santo cura de Ars, que comía papas, increíble toda la semana, no le daba fastidio, no le daba gusto a sus placeres, y hizo una obra gigante. Le costaba el estudio y se esforzaba, y hoy en día escuchamos los sermones del santo cura de Ars y son de los más hermosos y de los más grandes. ¿Cómo consiguió eso? Trabajando con perseverancia. Le costaba estudiar, pero se esforzaba. La virtud. Por la virtud, él logró conseguir todo lo que hizo y logró transformar todo un pueblo, logró convertir un pueblo, logró que todas las discotecas, que todos los bares de su pueblo se acabaran. ¿Por qué? Porque perseveró, porque consiguió que su carácter fuera formado en Cristo, en Dios. Bueno, un abrazo gigante, que la Inmaculada me los guarde. Vamos a hacer la oración para terminar esta charla y pedirle al Señor que nos dé luces, que les dé muchísimas luces a través de todo lo que ustedes están conociendo para llegar al cielo. Ese es el fin último de conocernos, ¿cierto? Por eso es conocernos en Dios, conocernos en Cristo para llegar a Él. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te pido que guardes en nuestros corazones todo lo que hemos aprendido en esta charla, todo lo que hemos escuchado, para que se quede allí, para que podamos trabajar con nuestro entendimiento, llevar nuestra voluntad al bien, llevar nuestra voluntad a la virtud. Santísima Virgen María, te pido que nos ayudes a vivir perfectamente la consagración en ti y que nos des todas las luces que necesitamos para conocernos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo del Inmaculado Corazón de María, que la Virgen me los guarde, todo por la Inmaculada. Aleja el ruido que no me deja escuchar tu dulce voz. Trabaja